Hola amigos de Punto y Aparte, ¿cómo están? Yo soy Noel Galea, bienvenidos a su super serie de administración de empresa, episodio número 13. El día de hoy tenemos invitados. Vamos a hablar acerca de la organización y como primer punto les vamos a hablar acerca del concepto de la organización. La organización es la forma en que el trabajo se asigna dentro de los miembros de la empresa, de modo que se logren eficientemente las metas de la empresa. La palabra organización se usa de dos maneras. La primera denota atribución o grupo funcional, y es así como ese nombre se le da a una empresa, un colegio o una institución gubernamental. El segundo es donde se define al término de organización como un proceso, en donde se asigna a los miembros de una organización atribución y responsabilidad. Ahora hablaremos acerca de la importancia de la organización. Como punto número 1, recoge todo lo que la planificación indica de cómo debe de ser una empresa. Y punto número 2, constituye un punto de enlace entre los aspectos teóricos de la mecánica administrativa y los prácticos de la dinámica administrativa. Es decir, lo que debe de ser y lo que es. Y punto número 3, trata de todo el trabajo que debe de ejecutarse para alcanzar las metas propuestas. Hoy hablaremos acerca de la organización formal e informal. La organización formal se refiere a la estructura intencional de funciones de una empresa formalmente organizada, lo cual no implica que sea inflexible, sino todo lo contrario. El administrador deberá generar una estructura que ofrezca las mejores condiciones para la contribución eficaz del desempeño individual. La organización formal debe ser flexible, es decir, debe dar espacio a la discrecionalidad y a la ventajosa utilización del talento creativo y al reconocimiento de las capacidades individuales en las organizaciones más formales. No obstante, en una situación grupal, los esfuerzos individuales deben canalizarse hacia metas grupales y organizacionales. La organización informal. La organización informal es el conjunto de actividades personales sin un propósito común consciente, aunque favorable a resultados comunes. Así, por ejemplo, las relaciones informales en los grupos que se reúnen a la hora de receso para practicar algún juego o platicar acerca de las experiencias de su trabajo pueden contribuir al cumplimiento de metas organizacionales. La organización informal se describe como una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni requeridas por la organización formal, pero que surge espontáneamente de la asociación entre sí de las mismas personas. De este modo se consideran organizaciones informales el grupo de hombres y mujeres de distintos departamentos que se ponen en acuerdo y se reúnen el sábado para jugar fútbol, así como también los grupos que se reúnen en el cafetín, etc. Les voy a hablar sobre los principios de la organización. Los principios de la organización son fundamentales, aunque si bien es cierto que su aplicación carece de precisión necesaria para reconocer en ella la exactitud de la ciencia pura, es de aclarar que su naturaleza responde más bien a los criterios esenciales para la organización, pero que sin las cuales no puede existir una buena organización, aun cuando el elemento humano, material y los procedimientos sean técnicamente buenos. La clasificación de los principios de la organización son, como punto número 1, el principio de la unidad de los objetivos. Una estructura organizacional es eficaz y permite que el personal contribuya al cumplimiento de los objetivos empresariales. Punto número 2, el principio de eficiencia organizacional. Una organización es eficiente si está estructurada para contribuir al cumplimiento del objetivo empresarial. Punto número 3, el principio del tramo de administración. En todo puesto administrativo hay un límite al número de personas que un individuo puede administrar eficazmente. Y punto número 4, el principio escalar. Cuanta más clara sea la línea de la autoridad del puesto administrativo de una empresa a cada puesto subordinado, tanto más clara será la responsabilidad de tomar decisiones. Como punto número 5, el principio de delegación por resultados esperados. La autoridad delegada a todos y a cada uno de los administradores debe ser adecuada para garantizar su capacidad de cumplir los resultados esperados. Punto número 6, el principio de responsabilidad absoluta. La responsabilidad de los subordinados para con sus superiores es absoluta, es tanto que los superiores no pueden eludir la responsabilidad sobre la actividad organizacional. Punto número 7, el principio de paridad de autoridad y responsabilidad. La responsabilidad sobre las acciones no debe de ser mayor ni menor que la implicada por la autoridad delegada.
El punto número 8, el principio de la unidad de mando. Entre más completas sean las relaciones de reporte de un individuo con un solo superior, menor será el problema de instrucciones contrapuestas. Y el punto número 9, el principio de nivel de autoridad. Para mantener la delegación deseada es necesario que las decisiones bajo la autoridad de cada administrador sean tomadas por este. Como punto número 10, el principio de la definición funcional. Cuanto mayor sea la comprensión de las relaciones de autoridad o información con otros puestos, más adecuada será la contribución del individuo responsable al cumplimiento de los objetivos empresariales. Como punto número 11 tenemos el principio de equilibrio. En toda estructura es necesario el equilibrio. Los principios técnicos deben ser equilibrados para garantizar la eficacia general de la estructura. Principio número 12. Principio de flexibilidad. Mientras más medidas se tomen en pro de una estructura organizacional, esta podrá cumplir más adecuadamente su propósito. Principio número 13. Principio de facilitación del liderazgo. Entre más permita una estructura organizacional y la dedicación de autoridad que los administradores sienten y conserven condiciones propias para el alto desempeño. Principio número 14. Principio del objetivo. Postula que toda organización deberá establecerse con un objetivo previamente definido. Principio número 15. Principio de especialización. En cuanto más se divide el trabajo dedicado a cada empleado, se obtiene mayor eficacia y destreza. Principio número 16. Principio de unidad de mando. Cada empleado debe ser responsable ante una persona o jefe. Principio número 17. Principio de autoridad y responsabilidad. A cada grado de autoridad corresponde también su grado de responsabilidad respectiva. La autoridad y responsabilidad van de la mano, según Mary Parker Foyle. Principio número 18. Principio de la delegación de autoridad. Para que la empresa no se produzca demoras, mala comunicación, falta de control administrativo y sobre de responsabilidad. Como punto 19 tenemos principio de dirección y control. A cada grado de delegación debe corresponder el establecimiento de controles adecuados para asegurar la unidad de mando. Principio número 20. Principio de control. De tramo de control. No deberán ser responsables ante una misma persona más empleados de los que realmente pueda supervisar eficazmente. Como también tenemos herramientas de organización. Son los instrumentos que la empresa utiliza para representar y aplicar objetivamente. Los principales herramientas de la organización y las más comunes serían los organigramas, manuales de organización. Los organigramas, te preguntarás qué son. Es la representación gráfica total de la forma que se encuentra organizada. El objetivo de dar más información se presenta gráficamente las relaciones de dependencia y la jerarquía que existen. Las clasificaciones de las jerarquías pueden clasificarse en dos, según su forma, según su contenido. También según su forma pueden ser verticales, horizontales o circulares. Aquí, como pueden ver, está un ejemplo de organigrama vertical, que empieza del director de la jerarquía mayor y se va de mayor a menor. Está el director, subdirector de mercadotecnia, subdirector de producción, subdirector de finanzas, subdirector de personal y así. Y también tenemos como el organigrama circular, como lo pueden ver aquí, que la jerarquía está desde el gerente general, se desplaza al controlador, gerencia de personal, gerencia de producción, gerencia de mercadotecnia. Y también tenemos el ejemplo del organigrama horizontal, y como pueden ver es lo mismo. Empieza el director y se desplaza a su lado derecho y empieza de subdirector de personal, subdirector de finanzas, subdirector de producción, subdirector de mercadotecnia, como pueden ver ahí. Por cierto, aquí les tengo un dato. El organigrama vertical sería, por decir así, el más recomendado, porque es el mejor que ocupa en la experiencia, con su distribución de la jerarquía, que también sería el mejor utilizado, o por decir así, el más utilizado. También tenemos, que como pueden ver el ejemplo aquí, los estructurales, que es la clase de organigrama que se imita a presentar la dominación de los distintos órganos o unidades. También tenemos los funcionales, que indica el nombre de las unidades y las funciones de cada departamento. Unidad en orden de importancia, como les estaba explicando la jerarquía, que está de general, como la importancia sería de general, que se desplaza a los empleados y así. De cargos también está, también llamado de puesto, indica los elementos orgánicos más simples, es decir, los puestos de trabajo de cada departamento o unidad. Elementos básicos de los organigramas. Los elementos básicos de los organigramas son: literal A, líneas. Representan la relación entre las unidades y pueden ser de distinto tipo dentro de una misma escala jerárquica. Literal B, los rectángulos. Es la manera más común de representar los puestos de trabajo o las unidades y departamentos dependiendo del nivel jerárquico, así deberá de ser del tamaño del rectángulo. Normas técnicas para la elaboración de un organigrama. El organigrama vertical es el más recomendado porque es el mejor, expresa la distribución jerárquica y es el más utilizado. El rectángulo que corresponde al nivel más alto de dirección se recomienda que debe de ser de tamaño mayor que los demás. Del rectángulo principal sale la jerarquía maestra. Esta siempre debe de ser más gruesa que las demás. Entre los rectángulos de una misma clasificación debe de haber una cierta simetría y uniformidad. Todo organigrama debe de tener una referencia. Manuales de organización. El organigrama es solo una representación gráfica de la organización de la empresa, pero no contiene una explicación completa y detallada de las funciones, responsabilidades, autoridad y relaciones. Con el propósito de contar con tal información, se suele confeccionar un manual de organización. Es solo una recopilación ordenada y sistemática. En unas formas más elaboradas, los manuales de organización consisten en una lista completa de los diferentes cargos para los cuales se especifican en una forma ordenada.
estructura formal de la organización, dado que un solo jefe no puede supervisar y dominar todas las materias sobre las cuales es necesario tomar decisiones, surge la necesidad de adoptar una estructura organizacional que corresponda a las exigencias propias de la empresa, de tal manera que los gerentes deben estructurar la organización. Para mostrar esta estructura, ellos acostumbran utilizar una de las herramientas de organización llamadas organigramas. ¿Pero qué es un organigrama? Un organigrama es la estructura en forma gráfica de las funciones, departamentos o posiciones de la organización y sus respectivas relaciones. Aspectos fundamentales de la estructura de la organización. Número 1, la división de trabajo. Cada casilla representa al individuo o subunidad responsable de determinada parte de la carga de trabajo de una empresa. Número 2, gerentes y subordinados. Las líneas llenas indican la cadena de mando o la jerarquía de los empleados. Número 3, tipo de trabajo que se ejecuta. Las descripciones de las casillas indican las diferentes funciones o áreas de responsabilidad. Número 4, agrupación de los segmentos de trabajo. El organigrama indica el criterio con el que se han dividido las actividades. Número 5, niveles gerenciales. Indica no solo a los gerentes y a los subordinados, sino también toda la jerarquía gerencial. Ventajas. Ofrecen un panorama general. El diagrama indica dónde se puede encontrar la persona indicada. Se define en forma gráfica las responsabilidades. Permite a los gerentes detectar defectos organizacionales. Desventajas de los organigramas. No indica quién tiene mayor grado. No señala las relaciones informales de la organización. Se extrae de los organigramas información que no se deseaba revelar. Sistemas de organización. Existen 3 sistemas genérgicos para expresar la forma de organización de una empresa. Ellos son: número 1, organización lineal. Número 2, organización de asesoramiento. Número 3, organización funcional o por departamentos. Organización lineal es el sistema en donde la autoridad se transmite íntegramente a través de una sola línea para cada persona o grupo. El jefe toma todas las funciones y todas las responsabilidades del mando. De este modo, el jefe proyecta y distribuye el trabajo a los subalternos. Ventajas del sistema: es claro y sencillo, no hay conflictos de autoridad, se facilita la rapidez, es más fácil y útil, el ejecutivo ejerce el control. Desventajas del sistema: se carece de los beneficios, es muy difícil capacitar un jefe, no hay flexibilidad, el jefe descuida los asuntos más importantes. Se propicia la arbitrariedad del jefe. Ejemplo de sistema de organización lineal: empresa manufacturera A y B. El principal va a ser gerencia general, se va a dividir en organización, producción, mercadotecnia, personal y contraloría. Estos se van a dividir en sistemas, líneas de montaje, ventajas, nóminas y contabilidad. La organización funcional, esta es también llamada de Taylor o por departamentos. Esta se estructura físicamente por departamentos o secciones, basándose en la división de trabajo de las labores de una empresa, y ejerce de una autoridad funcional, donde se le delega a un individuo o departamentos para controlar procesos prácticos o políticas específicas. Una autoridad funcional, una organización de staff, esta carece de una autoridad lineal, donde dichos departamentos se componen de especialistas, y cuando una autoridad superior, este ya sea un presidente o un gerente general, delega a estos asesores a proponer alternativas de decisión, a esto le podemos llamar autoridad funcional. La organización funcional es propia de los grandes centros de trabajo, y el origen de este sistema se le debe a Frederick Taylor, quien observó que en el sistema de organización lineal carecía de beneficios, por lo que surgió la necesidad de contar con un mayordomo que tuviera el conocimiento en los siguientes casos: tomar tiempos, supervisar la disciplina y hacer tarjetas de instrucción. Otras formas de presentar en un organigrama el sistema de organización staff funcional está que primeramente hay que distinguir la autoridad lineal y la autoridad funcional, debido a que la línea directa de autoridad sobre cada miembro es gruesa y la línea de autoridad funcional es delgada. Los gerentes de finanzas, personal, mercadotecnia y producción, estos son subalternos del gerente general a través de la cadena de mando. Sin embargo, el gerente de finanzas y el gerente de producción son responsables también ante sus respectivos vicepresidentes, por medio de una línea de autoridad funcional entre el staff especializado y los gerentes. En la figura número 2, en el organigrama de staff funcional, se puede observar que los gerentes de las divisiones A y B son subalternos a través de la cadena de mando del gerente general. Lógicamente, habrán de recibir órdenes directas solamente de la autoridad sobre el personal de su unidad. Algunas ventajas de la organización staff funcional están: como primer punto está que se sigue el principio de la especialización ocupacional y se mantiene el poder y prestigio de las funciones principales. Y como último punto, coloca cada actividad en manos de un especialista en ese campo en particular. Y algunas desventajas de la organización funcional están:
Se resta el énfasis a los objetivos generales de la compañía y se reduce a la coordinación entre sus funciones. Hablaré también del sistema de organización funcional. Organización divisional por producto. En este tipo de organización, cada departamento es responsable de un producto o de una familia de productos semejantes. La organización divisional por producto es el patrón lógico que se aplica cuando un tipo de producto exige tecnología manufacturera. De método de mercadotecnia se refiere notablemente a lo que se utiliza el resto de las organizaciones. Organigrama de una compañía manufactura divisional por producto. De acuerdo a esta forma de agrupación, cada gerente general se encarga de una categoría principal de producto y vicepresidente del área de funcional de préstamos de servicio de apoyo a los gerentes generales. De esto nos habla que viene la jerarquía más alta, que es del presidente, y nos conlleva a un vicepresidente de investigación de desarrollo, un vicepresidente de mercadotecnia, un vicepresidente de producto, un vicepresidente de finanzas. También nos lleva a un gerente general de productos de farmacéuticos, un gerente de productos paternos, un gerente general de productos de atención personal. Como segundo punto les hablaré de la organización divisional por región geográfica. Es aquella que reúne un departamento de todas las actividades ejecutadas en la región donde la unidad realizará su negocio. Esta estructura se aplicará cuando una planta debe ser situada lo más cerca posible. Como por ejemplo, de fuentes de materia prima serían compañías mineras, petroleras, etc. De sus mercados principales, como se observa la división de ventas, que se refiere a la especialidad humana asesora. Como tercer punto le hablaré de la organización divisional. Llega un momento en que todo debido al tamaño y diversión de los productos, la departamentalización se ha vuelto tan compleja que se hace muy difícil trabajar a una estructura funcional. Es entonces cuando los ejecutivos de alta jerarquía deben crear divisiones semiautónomas, cada una las cuales diseñe, produce, comercialice sus productos y los reproduzca. Como tercer punto les hablaré de la organización divisional. Llega un momento en que todo debido a tamaño y diversión de los productos, la departamentalización se ha vuelto tan compleja que se hace muy difícil trabajar con una estructura funcional. Es entonces cuando los ejecutivos de alta jerarquía deben crear divisiones semiautónomas, cada una cuales diseñe, produzca, comercialice sus productos. Esto también nos lleva a un organigrama, el cual se representa por un presidente, un vicepresidente de mercadotecnia, un vicepresidente de finanzas, un vicepresidente de productos, un vicepresidente de recursos humanos. También nos conlleva un vicepresidente de Norteamérica, un vicepresidente de América Latina, un vicepresidente de Oriente Lejano, un vicepresidente de Europa, África y Medio Oriente. En base a lo anterior, se genera un organigrama divisional de productos de mercado, que se puede dirigir en estos componentes principales. Como punto número 1, generar una organización divisional de producto, generar una organización divisional por área geográfica, generar una organización divisional por cliente, organización divisional por producto. Se la voy a explicar. Que esta nos viene a hablar de un presidente, un vicepresidente de productos industriales, un vicepresidente de productos de consumo, un vicepresidente de productos militares. Los cuales también podemos decir con una conclusión muy clara, a diferencia de departamentos funcionales, una división semejante a una empresa, independientemente en donde el jefe se concentra primordialmente en las operaciones de su división y responde por los resultados ya sea de utilidad o de pérdida. Hasta puede competir con los otros jefes de divisiones de la misma compañía, pero se distingue una empresa independiente con el hecho de que el jefe de la división no puede tomar decisiones con la misma libertad que el dueño de la empresa. De la misma pueden reportar a las oficinas centrales. Muchas gracias, Melanie, a ti y a todo tu equipo por el aporte que dan a este canal. Y a ustedes, amigos, gracias por ver este video. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Nos vemos en el siguiente episodio.